Bueno, lo que está ocurriendo es que el centro del PAC de Gorliz lo quieren cerrar a partir del 1 de septiembre. Este centro ha estado siempre en el punto de mira de la OSI Uribe y, bueno, y en definitiva de la propia Osakidetza, porque según dicen, pues no es rentable. El tema es que con la época del COVID se cerró definitivamente después de que años atrás ya habían reducido el horario. El horario se redujo, cuando llegó la época de la pandemia se cerró totalmente por el tema de, bueno, pues de los centros sucios y centros limpios para no mezclar todo. Y a partir del verano nosotros preguntamos qué iba a ocurrir con este centro. En principio no nos contestaban, nos decían que se abriría pero que no sabían cuándo. Entonces, bueno, después de varias preguntas y de varias interpelaciones continuamente que no nos terminaban de decir nada concreto, pues ya empezamos a convocar concentraciones. De forma que el día 4 de junio convocamos ya la primera concentración para la siguiente semana, para el día 12 de junio. Bien, lo que hasta entonces no nos contestaban, pues resulta que justo el día 5 nos contestaron y nos dijeron desde la gerencia de la OSI Uribe, la gerente Mariluz Márquez, y bueno, pues nos contestó diciendo que el PAC se iba a abrir a partir del día 15 de junio. En su rendimiento normal habitual es hasta las 12 de la noche. Durante la noche no está abierto. Entonces, nosotros lo que preguntamos fue si a partir de septiembre se iba a mantener abierto o no, o sea, qué iba a ocurrir a partir del 1 de septiembre. Claro, porque nosotros veíamos que las contrataciones que habían hecho al personal del PAC se terminaban en esa fecha. Bien, la respuesta ha sido que no sabían lo que iba a ocurrir con lo de septiembre. Y nosotros lo que queremos es que esto se mantenga. ¿Por qué? Porque hay que saber primero lo que es un PAC. Un PAC es un punto de atención continuada. Eso quiere decir que las personas que necesitan un tratamiento continuado de inyectables, de curas, pues tienen que ir allí. Porque tienen que realizarse, pues, por ejemplo, un inyectable todos los días, pues tienen que acudir allí para que se les haga, para que se les ponga. Aparte de eso, hay un médico que va a atender a todas las urgencias y a todos los problemas que surjan. Es decir, ahora en verano pues estarán atendiendo muchos problemas traumáticos, sobre todo en los niños. Se estarán atendiendo también problemas de infecciones habituales de verano y problemas de piel de verano y problemas respiratorios. ¿Qué ocurre? Que a partir de septiembre, pues ya estas patologías que son más o menos de verano, pues bueno, van a cambiar. Van a cambiar y van a pasar a ser patologías pues igual un poco más complicadas. Estamos viendo ya que hay muchos rebrotes y entonces esto nos preocupa muchísimo. Este PAC es un PAC cercano, es un centro al que puede acudir todo el mundo que necesite una atención, no solamente una atención como la que acabo de decir, sino una atención urgente. Por ejemplo, un problema de una arritmia cardíaca, un problema de cualquier problema respiratorio grave, un paciente crónico que resulta que, bueno, pues por lo que sea la medicación se la han cambiado y le surge algún problema. Todo este tipo de cosas se van a atender. Urgencias y emergencias, cualquier tipo de patología. El problema va a ser en septiembre. En septiembre, si esto se cierra, la gente cercana, la gente que permanece en estos ayuntamientos, se tendría que desplazar hasta Munguía. Habrá gente que no lo pueda hacer, pues por sus medios o porque tiene algún problema físico que no se lo permite. Entonces, no van a poder hacerlo. Y entonces el problema va a surgir con que van a tener que ir encima hasta unas urgencias de Urduliz. Las urgencias de Urduliz pueden saturarse y lo que nos están diciendo continuamente desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, es que la gente no acuda a los centros de los hospitales, a los centros de urgencias. Estos centros, los centros del PAC, son el primer centro al que hay que acudir cuando se tiene un problema de salud. Y eso no es que nos lo inventemos nosotros, los sindicatos, que yo estoy en representación de todos los sindicatos de la OSI Uribe que estamos participando en esto. Eso está reflejado en la propia página web de Osakidetza, donde lo dice claramente que es el primer centro al que hay que acudir. Bien, si este centro se cierra, habría que ir a Munguía. Y si no, pues directamente a Urduliz, que será, nos tememos, lo que la gente va a hacer directamente, marcharse a las urgencias de Urduliz.
El PAC también dicen, pues bueno, pues aparte ellos se basan en que es un centro que no es rentable. Bueno, nosotros los sindicatos sanitarios nos preguntamos desde cuándo un centro de urgencias tiene que ser rentable, desde cuándo la sanidad tiene que ser rentable. Entonces, eso no es un argumento que sirva. Es más, en la última reunión que tuvimos con la jefa de personal, referente a este tema se le preguntó nuevamente y nos comentó que a partir de septiembre no se sabía, que dependería de la estadística. Hombre, más claro no lo pueden decir. O sea, si hay afluencia de gente lo mantienen y si no hay afluencia de gente lo cierran. ¿Qué tipo de urgencias? Las urgencias no surgen así, no sabemos cuándo van a surgir, entonces la gente, eso no es una cosa que se pueda prever. Y aparte que la sanidad es pública y es para los problemas problemas reales sanitarios que surgen. No es una fábrica de tornillos donde tengamos que tener una productividad y un beneficio. No es así. Si no me equivoco, económicamente solo supondría 6 sueldos. Eso es, económicamente solamente son 6 sueldos. Y esto viene desde que bajaron todo el horario. Entonces, cuando redujeron el horario hace unos cuantos años, pues se quedaron solamente 2 equipos para el centro. Los equipos están formados siempre por una persona facultativa, médico-médica, un personal de enfermería y luego un celador o celadora, ¿vale? Uno y uno de cada categoría. Entonces, la plantilla para el PAC, para que el PAC funcione correctamente, es de 2 y 2. O sea, 6 personas. 6 personas a las que luego, bueno, pues habría que cubrirles pues sus vacaciones como a todo el mundo o sus bajas de enfermedad pues como a todo el mundo. Pero nos parece que 6 personas dentro del presupuesto de Osakidetza, o sea, no es nada. No es nada. Piensan poner en riesgo a la gente, a la ciudadanía, por un problema que pensamos que es que lo estamos viendo claramente, que es economicista y que no debemos permitir. Luego, aparte, el PNV está diciendo continuamente, y digo el PNV porque al final es el que ha vuelto a ganar las elecciones, entonces el PNV está diciendo continuamente que ellos en sus campañas decían que no iban a hacer recortes. Esto es un recorte. ¿Por qué? Porque es un PAC, es un centro que ya existía y que lo quieren cerrar. Así de claro, no hay más. Es un recorte claramente. Luego te iba a comentar, ¿os habéis puesto, si no me equivoco, en comunicación con los ayuntamientos de alrededor? Sí. ¿La respuesta? Sí, bueno, hemos estado haciendo concentraciones continuamente. A partir del 12 de junio empezamos a hacer concentraciones todas las semanas. Los jueves incluso hicimos alguna calejira chiquitina pues para que la gente se enterase y seguimos manteniendo esas concentraciones los jueves a la 1 en el centro de salud de Gorliz. Bien, a partir de aquí lo que nos planteamos también fue que ya que los partidos políticos con los que habíamos contactado, que eran prácticamente todos, nos habían dado su apoyo y parecía que participaban también en las concentraciones, pues queríamos que dieran un paso más adelante y que nos apoyaran sobre papel. Bien, entonces que si realmente su apoyo era así, pues bueno, pues queríamos que lo plasmaran de alguna manera en algún acuerdo en los plenos. Entonces hicimos una solicitud a todos los ayuntamientos implicados, que son Barrica, Lemoiz, Gorliz y Plentzia. Hicimos una entrada de un registro de todos los sindicatos que estamos reivindicando este tema para que lo incluyeran, este tema, en el pleno. Entonces, para que ellos allí lo tratasen y bueno, lo llevaran a la siguiente estancia donde pudiese hacerse efectivo el no cierre del PAC. Resulta que los ayuntamientos de Barrica y de Lemoiz parece que ya habían celebrado el pleno. Entonces parece ser que hasta septiembre no celebran el siguiente. Pero sin embargo los de Gorliz y Plentzia se celebran la próxima semana, el día 30. Entonces en Gorliz es a las 8 de la tarde y en Plentzia es a las 10 de la mañana. En Gorliz pensamos que todos los partidos políticos, los 3 grupos que hay, que son PNV, Bildu y el Grupo Independiente de Gorliz, van a apoyar esto que estamos planteando nosotros y que la ciudadanía está reclamando. Entonces, sin embargo, en el Ayuntamiento de Plentzia no ha sido así. De hecho, la presentación, o sea, lo que nosotros solicitamos por escrito y por registro, no lo han metido ni siquiera en discusión.
con el resto, con Bildu, que es el otro grupo. A la pregunta de Bildu de por qué esto no estaba incluido para poder llevarlo al pleno el próximo día 30, pues parece ser que la alcaldesa, la señora Elizabeth, pues comentó que bueno, que los sindicatos no habíamos contactado con ellos, que no tenían ni idea de qué es lo que pedíamos, que era un problema laboral y que la gente iba a las concentraciones sin saber a lo que iba y que, en definitiva, esto, el que cierren el PAC de Gorliz, no era problema de ella, no era problema de la alcaldía, no era problema del ayuntamiento. Entonces, bueno, desde los sindicatos, pues le vamos a contestar y le vamos a decir, primero, no es un problema laboral, es un problema laboral porque van a cerrar un sitio público que ya está creado. Y eso sí es un problema que nosotros no vamos a consentir ese cierre, porque eso es un recorte. En segundo lugar, los sindicatos estamos reclamando esto desde hace mucho tiempo. Nos estamos moviendo por todos los sitios. En Plencia hay un montón de carteles colocados. Y nosotros, en la reclamación que hacíamos para que esto se incluya en el pleno, lo explicábamos claramente, lo decíamos claramente, lo que pasa que esta señora pues igual no se lo ha leído, o no sé. Bien, entonces, bueno, nos parece que lo mínimo que puede hacer es leérselo y respetar a la ciudadanía. Una ciudadanía que es la que le ha puesto ahí en esa alcaldía y está diciendo que no saben a lo que van, que no tienen ni idea, que no se informan. Hombre, que cierren un centro de salud, de urgencias, no un centro de salud, un PAC, un servicio de urgencias y emergencias con servicios continuados. La gente sabe lo que es ese cierre. O sea, estamos tratando a la ciudadanía como que no saben. Pues bueno, pues no es así. ¿Un tema laboral? Pues bueno, un tema laboral porque saldrían 6 personas fuera del organigrama de Osakidetza. Pero eso es lo que menos preocupa, 6 personas. Lo que nos preocupa es que el cierre de un servicio. Y en cuanto a que diga que no es un problema de ella, hombre, si ella no vela por el bienestar en la salud de su población, ¿quién tiene que hacerlo? Que nos diga quién tiene que hacerlo, que entonces iremos donde ellos y les reclamaremos que esto no se cierre, que nos diga, a ver, cómo puede decir que no es un problema del Ayuntamiento de Plencia cuando esto va a repercutir totalmente en Plencia. La gente que se cae en la playa, la gente que tiene problemas en la playa, la gente, cualquier problema sanitario urgente, ¿dónde van? Tienen que ir al PAC de Gorliz, al primer centro cercano y rápido en una atención. Porque no podemos olvidarnos de que los problemas respiratorios, los problemas de reacciones alérgicas necesitan de una atención inmediata. Los problemas cardíacos, las arritmias cardíacas, los problemas de infartos, los problemas de unas posibles paradas cardíacas, se pueden atender ahí, se puede iniciar el tratamiento ahí. Otra cosa es que luego haya que trasladar a la gente al hospital pues, para continuar con ese tratamiento o con el diagnóstico, porque evidentemente ahí no se puede diagnosticar ese tipo de cosas. Pero la atención inicial hay que darla. Y es muy importante, porque en eso nos podemos jugar, por unos minutos en una emergencia, te juegas la vida. Y eso tiene que quedar claro. Y si esta señora piensa que eso no es problema de ella, pues bueno, pues que la ciudadanía lo sepa, lo que piensa. Que seguramente es una opinión personal de ella, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, no se puede hacer ese tipo de declaraciones, pensamos. Y bueno, ¿cuál sería el llamamiento que realizaríais a la ciudadanía? El llamamiento que hacemos es que se den cuenta de que nosotros estamos haciendo este llamamiento a la ciudadanía porque pensamos que es muy importante que ellos defiendan su sanidad pública. Estamos en unos momentos en los que hemos vivido una situación muy mala y en la que parece ser que no hemos aprendido nada. O sea, nos están diciendo que la sanidad vasca es buenísima, y nosotros estamos seguros de que es así, nosotros lo defendemos, nosotros no decimos nada en contra de eso, pero lo que no queremos es que haya ese cierre. Queremos que la ciudadanía se implique, que vayan por favor al pleno del día 30 en Plencia a las 10 de la mañana y que escuchen lo que digan allí sus representantes, que escuchen a las personas a las que han votado. Y bueno, y que tengan en cuenta eso, que es muy importante que los concejales, los que nos representan, las personas a las que hemos puesto en esos sitios para que nos defiendan, pues bueno, y para que velen por nuestro bienestar, bueno, sobre todo en cuanto a la salud nos referimos nosotros, ¿no?
Bueno, pues que están ahí porque ellos les han colocado ahí y tienen que escucharles. No puede ser que no escuchen a sus ciudadanos cuando les piden que mantengan un centro de salud hasta las 12 de la noche. O sea, bueno, nos parece que ellos son los que tienen que defender y los que tienen que apoyar. Nosotros, al fin y al cabo, como sindicatos, sí somos sindicatos sanitarios, lógicamente, pero nosotros defendemos esto porque nosotros nos encontramos representando a los trabajadores dentro de la OSI Uribe, pero no solamente representamos a los trabajadores. Nosotros lo que defendemos siempre es una sanidad pública, universal y a la que todo el mundo tenga derecho y donde haya equidad. Y desde luego, si aquí cierran este PAC, la equidad ya desaparece. Ya no todos los ciudadanos somos iguales. Este PAC se está manteniendo abierto en verano por las presiones que hemos hecho los sindicatos y la ciudadanía. ¿Pero por qué? Porque hay gente desplazada y gente que viene a la playa y gente que viene a pasar el día. Entonces, esto se mantiene hasta agosto por ese motivo y a continuación ya no se mantiene. Eso no es equidad, no es justicia. Entonces, solicitamos a toda la ciudadanía que por favor se acerquen a los plenos. Repito, sobre todo al de Plentzia, que es donde no parece ser que nos quieren dar ningún tipo de apoyo por parte del PNV, ningún tipo de apoyo a esta demanda. Y eso, el día 30 a las 10 de la mañana. Y el de Gorliz será el día 30 a las 8 de la tarde. Solicitamos a toda la ciudadanía que se acerque, que nos apoyen. Y desde aquí también queremos dar las gracias a todos los ciudadanos que están yendo a todas las concentraciones los jueves en el centro de salud de Gorliz. Sabemos que es un esfuerzo, que estamos en una época de verano donde la gente, pues bueno, te apetece pasear, te apetece estar tranquilo, pero bueno, es un esfuerzo que la verdad es que merecerá la pena si conseguimos que esto se mantenga en septiembre abierto, pues bueno, pues por nuestra salud, por la salud de todos los ciudadanos. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo.